Los saludo, amados hermanos, amada iglesia, familias, amigos, y le damos gracias al Señor porque cada semana usted dispone su corazón y su tiempo para sentarse y escuchar la palabra que le es enviada con mucho cariño. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que han sido tiempos difíciles, es cuando más nosotros tenemos que vivir bajo la palabra del Señor. Ser fortalecidos y sustentados en su palabra y sus promesas para poder resistir estos tiempos difíciles. Nosotros, por lo general, el mundo entero en estos días de Semana Santa conmemora la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese hecho para nosotros como creyentes es muy importante porque marca nuestro nacer en las cosas del Señor. El reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador fue porque Él murió un día en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestra vida, y se llevó todo al morir, y también resucitó por nosotros para entregarnos una vida victoriosa y con poder, porque Él así lo ha establecido. Le damos gracias al Señor por esa obra que Él hizo ese día en la cruz del Calvario. Poco antes de morir, cuando Él estaba crucificado, el Señor declaró dos palabras muy importantes de las cuales vamos a hablar en este día, que las encontramos en San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que el Señor permita, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser entregada a cada hermano, a cada familia, a cada amigo que está escuchando este mensaje, que pueda ser entregada a la iglesia del Señor establecida en la tierra, como una palabra poderosa para nosotros como hijos de Dios, y poderosa para aquellos que aún no lo conocen, Señor, y puedan aprender que hay promesas establecidas en la palabra que se cumplen. Que nosotros, Señor, tenemos que ser dirigidos y direccionados solamente por el Espíritu Santo a través de su palabra escrita, que nos habla cada día y nos enseña que usted tiene poder para nosotros. Le damos gracias y le damos la gloria, le damos la honra y le damos la alabanza. Y le pedimos en el nombre de Jesús que siga guardando nuestras vidas como lo ha hecho hasta este día, y que este mensaje, esta enseñanza pueda llegar a lo más profundo de cada persona que la está escuchando. Gracias le damos, Señor. Ate todo espíritu de venganza en su nombre y en su poder, para que su palabra pueda ser entregada como usted así lo ha establecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en Juan 19, capítulo 19, versículo 30, habla dos palabras importantes que nombró el Señor Jesucristo poco antes de morir. Y esas fueron: consumado es. Dos palabras que marcan un hecho importante, y son dos palabras que entregan un mensaje pero profundo para nosotros como iglesia. Consumado es una declaración de victoria. Esto significa, queridos hermanos, que la obra salvadora de Jesús estaba cumplida, estaba hecha y estaba sellada. Desde ese minuto, el mundo perdido ahora tiene una oportunidad de salvación. El Señor Jesús ha obedecido al Padre hasta lo sumo, y el Padre lo ha declarado Hijo de Dios con poder, y ese poder tremendo que tuvo Jesucristo, que después resucitó. Con obediencia perfecta, Jesús, al morir ese día en la cruz del Calvario, ha demostrado que el mal no es absoluto y que es posible vivir en comunión con Dios. Con su obediencia perfecta, Jesús ha llevado la humanidad
hasta el seno del Padre. Ahora la humanidad tiene en Jesús un intermediario, un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es alguien similar, es un mediador, un intermediario, es alguien amigable, es un defensor. Por lo tanto, ahora entre Dios y nosotros está Jesús como nuestro intercesor, como un mediador. Y vamos a ir a Hebreos 4, del versículo 14 al 16, y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que está hablando el Señor en este capítulo 4, en los versículos 14 al 16, es que nosotros tenemos a alguien grande, un sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. Él vivió todo lo que nosotros hemos vivido, pero con la única diferencia que Él fue sin pecado. Él sabe que la persona que cae, Él sabe de la persona que peca, Él sabe de la persona que está mal, Él sabe de la persona que hace mal, pero Dios ve a través de Jesucristo que nosotros tenemos posibilidades porque Jesucristo es el que intercede ante Dios por nosotros. Por eso nos enseña el Señor en esta palabra que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso el Señor necesita que nosotros estemos conectados con Él. Necesita que estemos en sus cosas para poder aprender de Él y poder vivir una vida mejor. Consumado es, esas dos palabras que declaró el Señor Jesús, es una declaración de la derrota del mal. Ya la vida ha triunfado sobre la muerte. Ya la esperanza ha triunfado sobre el dolor. Ya la justicia ha triunfado sobre el pecado. Ya Dios ha triunfado sobre el adversario y todas sus huestes de maldad. Por eso reciba palabra de Dios en esta mañana, querido hermano, querida hermana. Vamos a ir a Romanos 8, del versículo 38 y 39, y dice: ahora, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, querido hermano, queridos hermanos, queridos amigos? ¿Se da cuenta que nada nos podrá separar del amor del Señor? Cuando uno aprende las cosas espirituales, a discernirlas y a entenderlas, uno se da cuenta que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Nadie puede ser más grande en nuestra vida que el amor del Señor, porque eso lo declaró el Señor Jesús el día que dijo: consumado es. Todo estaba hecho. Todo estaba escrito, la escritura se cumplió, y el Señor Jesús, al morir y al declarar esas palabras, Él venció todo y lo ganó para nosotros, para sus hijos, para los creyentes. Si vamos a un sentido más profundo de la palabra, de estas palabras, que es consumado es, significa que ya no hay un abismo, que ya no hay una distancia entre Dios y nosotros. El grito de Jesús desde la cruz, cuando dijo esas palabras, Él le dice al mundo que el abismo que creó el pecado ante Dios, entre Dios y el ser humano, ya no existe. Porque es el pecado lo que a nosotros nos separa del Señor.
Es el pecado lo que nos aparta de las bendiciones. Es el pecado lo que a nosotros nos hunde. En un momento el pecado puede ser, uno pensar que está muy bien, pero llega un momento que es confrontado y se da cuenta que no es la mejor manera de vivir. Mejor vivir en una vida conforme al Señor. Aunque seamos pecadores, pero arrepintámonos de nuestros malos hechos, arrepintámonos de nuestra vida para que el Señor pueda venir ese oportuno socorro y que nosotros podamos acudir a Él cuando lo necesitemos. Ahora, desde que Jesús murió, hay un punto de contacto entre la divinidad y el género humano. Y se creó un puente entre Dios y el ser humano. ¿Y sabe cuál es ese puente? En la cruz de Jesús. La cruz es el puente que lleva al ser humano hasta la presencia de Dios. La cruz de Jesús ha revelado la justicia divina y ahora es posible ser salvos por gracia. La salvación es, pues, un don divino. Es un regalo de vida para todo aquel que cree en Jesucristo. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras, por gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un don. La gracia es un don no merecido. Nosotros no merecíamos nada, pero al morir Jesús en nuestro lugar en la cruz del Calvario, hizo que nosotros podamos tener esa bendición sobre nuestra vida y pudimos alcanzar la salvación. La palabra traducida como consumado también puede usarse en algunos contextos para decir que se terminó de pagar una deuda o que una transacción fue finalmente completada. En la cruz del Calvario, con su muerte, Jesús compró de una vez y para siempre un pueblo para sí mismo. Allí Jesús murió de manera eficaz. Él murió, queridos hermanos, acuérdese, Él murió como ser humano porque el Señor se apartó de Él. Por lo tanto, todo lo que sufrió, toda esa pasión terrible que Él vivió, Él la vivió. Eso no fue un cuento. Él lo vivió, Él sufrió. Su cuerpo fue maltratado. Él sufrió mucho. Pero Él lo hizo por obediencia, Él se entregó por obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser libres. Por eso es valorable ese sacrificio que hizo nuestro amado Jesucristo. Él murió de una manera eficaz por todos los que iban a creer en Él. Él lo hizo para que usted y yo en este minuto pudiéramos ser gente con victoria, gente bendecida, gente agradecida y gente cambiada solamente por ese hecho maravilloso que Él hizo. Nuestra salvación fue consumada en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, también tenía en mente la compra de un pueblo que sería santificado por medio de su sacrificio. Un pueblo que lo adoraría por la eternidad. Por eso, querido hermano, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor y lo aceptamos en nuestra vida y nosotros pasamos a ser unas personas nuevas, nosotros, Señor, te recibo en mi corazón. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que uno hace. Y cuando uno reconoce o hace esa oración de fe, de declaración, que el Señor es nuestro Señor y que el Señor es nuestro Salvador, es cuando uno pasa a cambiar de condición y pasa a vivir la nueva vida o la nueva criatura. Y el Señor establece que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Por eso nosotros tenemos que vivir esa vida nueva, y esa vida nueva se vive conforme a lo que dice la palabra del Señor, no a lo que dice nuestro yo o a lo que el enemigo nos quiere hacer sentir. Nueva vida. Y cuando reconoce el tremendo sacrificio de Jesucristo, uno quiere vivir esa vida victoriosa. Por amor a Él, por respeto a Él, por honra,
gloria y alabanza por lo que Él hizo por nosotros, por nuestra libertad. La obra redentora de Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación. No hay otra cosa necesaria. Nosotros solo tenemos que aceptar ese sacrificio y creyendo que es suficiente. Fue allí en la cruz que nuestra redención se cumplió totalmente y fue sellada. Jesús no murió para que tengamos la posibilidad de ser salvos, como algunos dicen, sino que Jesús murió efectivamente para que aquellos que iban a creer en Él sean salvos. Sin el sacrificio de Jesús no íbamos a poder ser salvos, amada iglesia. Por más que creamos en Dios, ya que nuestra rebelión y traición merecían el castigo que Jesús ocupó en nuestro lugar. Fue el sacrificio de Jesús el que propició, o sea, calmó la ira de Dios hacia nosotros y expió, o sea, cubrió nuestros pecados. Por lo tanto, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por lo que hizo por nosotros. Nosotros para llegar al Padre, a Dios, nosotros no podemos llegar por nuestra manera de ser. Nosotros tenemos que llegar a Dios a través de Jesucristo. Y el Señor lo dice en su palabra. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, querida iglesia, amados, amigos, familia, no hay otra manera de llegar a Dios si no es por Jesucristo. Él es la llave que nos conecta con Él. Podríamos buscar un sinónimo de la palabra consumar. Es acabar, también cumplir, terminar, perfeccionar. No hay nada que añadir, nada falta, todo está hecho. Todo eso significa la palabra consumar. Y en griego es tetelestai, que indica que toda la escritura se ha cumplido. Toda la ley, todas las profecías se estaba cumpliendo en una persona, en Jesús. Todos los sacrificios del antiguo pacto, todo se cumplió. Se ratificó el nuevo pacto, que fue en su sangre. Ya no había que hacer más sacrificios de animalitos para poder llegar hasta Dios. Ahora solamente tenemos lo más importante, a Jesucristo, que venció para que nosotros podamos llegar hasta donde el Señor. El Padre fue honrado. Por la obediencia de Jesús fue glorificado el Padre y el Hijo. Por lo tanto, amada iglesia, está garantizada la salvación del hombre o de la mujer. El precio total fue pagado por nuestra redención, o sea, el precio ya fue pagado por nuestra salvación. Y ese precio fue el precio de sangre, el precio de mayor sacrificio, que es la muerte. Toda la obediencia de la ley fue consumada y cumplida en un solo hombre, en Jesús. Diciéndolo en algo actualizado, Jesucristo pagó la transferencia, hizo una transferencia bancaria por nuestra libertad. Por lo que nosotros éramos, es que el Señor Jesús pagó con su vida para que nosotros fuésemos libres, para que nosotros tuviésemos una vida victoriosa, para que nosotros pudiésemos acercarnos al Padre Celestial. Todo poder de Satanás fue terminado, porque Él lo venció al morir en la cruz del Calvario. Toda injusticia fue satisfecha. Todas las promesas ya han sido ganadas para el hombre. Todo lo que establece aquí su palabra, todo ya ha sido ganado para nosotros. Usted tiene que acudir a esto para tener la victoria que necesita. Por medio del derramamiento de la sangre del Cordero,
para borrar toda maldición del pecado que cayó sobre nosotros por la desobediencia de un hombre que fue Adán y también su esposa Eva. Por ello nosotros fue que perdimos la bendición de parte de Dios, pero se fue ganada y adquirida con la muerte de Jesucristo. Ahora nosotros solo, queridos hermanos, debemos ir a Jesús, clamar a Él en oración y con arrepentimiento y cubrirnos con su sangre preciosa, y la tentación de Satanás se tiene que ir. Los demonios salen fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ahora tenemos la mejor defensa para nuestro enemigo, que es la poderosa sangre de Jesús, que nos rescató de la muerte y el pecado. Pero nosotros debemos creer en esa palabra, creer que la sangre de Jesús tiene poder, tomarla, aplicarla y echar fuera todo el mal con la palabra de Dios. Jesús terminó su obra perfecta. ¿Sabe, querida iglesia? En estos tiempos, en estos días de recogimiento de la Semana Santa, de recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo más importante es que Jesús resucitó. Y Él se levantó de la muerte, se levantó victorioso, se levantó como el Cristo de la gloria. Yo, queridos hermanos, a mí esta palabra me impactó tanto cuando empecé a leer todo lo que significa el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, que a uno lo quebranta realmente. Porque nosotros decimos, ¿quiénes éramos nosotros para que Él hiciera ese acto tan grande? Porque yo creo que nadie da la vida por nadie. Tiene que amarlo mucho para poder dar. Uno daría la vida por un hijo, por un nieto. Uno daría la vida por una hermana, por alguien cercano, un familiar. Pero también uno lo pensaría si lo tuviera que dar por alguien más. Tiene que ser mucho amor en la vida de uno para querer dar la vida de uno por alguien. Sobre todo en estos tiempos difíciles. Yo los motivo, hermano, querida iglesia, lo motivo, familia, amigos, a no decaer. Mire, no importa todas las noticias que se den, la pandemia es algo terrible, pero yo los motivo a no decaer. Siga adelante en la carrera de la fe. No mire las circunstancias, mire las promesas que hay para su vida. Cristo ya venció a la adversidad. Él ya venció las enfermedades. Cristo venció las imposibilidades. Él se llevó el temor, el miedo. Recuérdele, querido hermano, querida iglesia, recuérdele al enemigo que él está bajo los pies de Cristo y no tiene poder ni autoridad sobre su vida o sobre su familia. Él va a tener poder y autoridad en la medida que usted le dé el poder y la autoridad. ¿Y sabe cómo se le da el poder y la autoridad? Cuando uno deja de creer en la palabra. Cuando deja de hacer lo que tiene que hacer, el enemigo entra con todo a tratar de robarnos todas las bendiciones que Dios nos tiene para nuestra vida. Pero yo lo motivo en esta mañana por esta palabra que usted le crea al Señor. Cristo, y no olvide que Cristo nuevamente volverá por su iglesia y volverá por todos los que creen en Él, y Él va a venir con su galardón a buscar a su iglesia. Yo les dejo, querido hermano, querida iglesia amada, amigos, familias, los nombro a todos para que no se me olvide ninguno. Les recuerdo y los quiero dejar con un versículo muy importante que nos tiene que motivar a seguir adelante. Y está en Romanos 8:21 y dice, yo sé que usted lo sabe, repítalo conmigo, por favor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que el Señor los bendiga, los guarde de una manera poderosa, que recuerde siempre que hay promesas para su vida, recuerde siempre que hay un futuro para nosotros, hay un futuro glorioso.
Recuerde siempre que tenemos que ser testimonios vivos de que Dios vive, de que Jesús es importante, de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y que no nos ha dejado y no nos ha abandonado. Y recuerde que siempre podemos volver a Él, buscándolo al Señor en oración, con un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón por nuestras faltas. El Señor Jesús siempre nos va a acercar al Padre Celestial. Que el Señor los bendiga, los guarde y que ponga un manto de sanidad sobre cada vida, sobre cada familia, y que ponga un manto de santidad sobre la iglesia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.